Bueno, muchas gracias por estar aquí. Comenzamos Cantautaria, el congreso dedicado a la canción de autor en España. Es el primero que se hace, que nosotros sepamos. Aquí ahora se nos dirá si es verdad o no lo que estamos afirmando. Y hemos elegido Cáceres para que este fin de semana sea la capital de España de la canción de autor, e incluso de América, podríamos decir también, ¿verdad? Y lo hacemos en Cáceres porque consideramos que es un lugar idóneo, porque está incardinado dentro de una región como es Extremadura, donde siempre ha habido por parte del ciudadano una vocación de rebeldía y de interés por mejorar y por tener el mejor de los futuros para todos. La canción de autor en España, desde que comenzara hasta la actualidad, ha tenido una evolución. En determinadas épocas lógicas, en otras con una serie de vaivenes que iremos hablando y discutiendo durante estos 2 días. Y el plantel que se ha preparado por parte de la organización para intervenir en este congreso, creemos que es el idóneo, como se va a demostrar tanto ahora como mañana, y como también se va a ver en los 2 conciertos, tanto el de esta tarde como el de mañana sábado, para hacer la clausura. Nos acompañan en la mesa de hoy, en la parte de la izquierda, Carlos de Abuín, que es gestor cultural de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cantautor, y para nosotros uno de los expertos en la canción de autor de España, entre otras cosas porque se ha preocupado de que este determinado, entre comillas, género se cultive y se ponga en boga y siga de actualidad. Y en el centro de la mesa, que va a ser la primera persona en intervenir, es Fernando González Lucini, cuyo nombre en el panorama de la canción de autor, solo citarlo, pues ya significa que para algunos, como por ejemplo para mí, sea un maestro, así le llamo yo, y aparte de esto, pues considero que es una auténtica enciclopedia de lo que es el contenido de la canción de autor, el desarrollo desde el principio de la misma en el pasado siglo, hablamos del siglo XX, hasta la actualidad en el siglo XXI. Tiene mucho que decir y aparte de esto tiene mucho publicado, tiene varios libros, atesora determinados galardones y premios a lo largo de su trayectoria. Es una persona que es absolutamente respetada en este mundo, tiene una agenda intensísima y yo le agradezco, al igual que a Carlos, a los demás intervinientes en la mesa de hoy y de mañana y a los cantautores que van a estar aquí esta tarde y mañana y ahora algunos, que estén participando en este primer congreso de la canción de autor Cantautaria. Y decimos primero porque obviamente tenemos pensado seguir con él. Lo difícil siempre es arrancar, pero hemos arrancado, que era de lo que se trataba. Le tenemos que dar las gracias al Gran Teatro por el apoyo incondicional que nos ha prestado, las instalaciones, el personal, el material, en fin, para nosotros esto es un auténtico lujo. Creemos que es un sitio perfectamente idóneo para el desarrollo tanto de las mesas de debate en esta sala 2 como en la sala principal esta tarde y mañana. Y os dejo con la palabra de Fernando. Adelante, Fernando. Buenos días, muchas gracias por estar en Cáceres, que sé que lo disfrutas mucho con nosotros y con la ciudad. Muy bien. Bueno, habría que empezar que mientras que vamos a hablar aquí un poquito de la canción de autor, unos cuantos, los cantautores están tomando café enfrente, lo cual es muy sintomático de ver la canción de autor. Sí. Para empezar, ¿no? El cantautor parece que lo único que hace es cantar, reflexionar sobre la canción de autor parece que menos. Pero bueno, es que si no lo digo me reprimo y no... Tú puedes decir lo que quieras. Esto... Bueno, yo agradezco infinitamente la invitación. A mí me llamó Paco y era difícil decir que no, y aquí estamos. Es decir, yo no sé si es el primer congreso, que yo sepa el único, es decir, que se han hecho muchas jornadas de reflexión sobre la canción de autor, pero sí congreso y con estas características de reflexión y canción de autor luego por las tardes. Bueno, felicitar a Cáceres y felicitar al padre de la criatura, que es un hombre que sabe mucho del tema, ¿no?
Con Carlos me unen muchísimas cosas, hemos hecho muchas cosas juntos y seguimos haciendo, es decir que es un placer estar con él y bueno, y estaba anunciada la venida de Víctor Alfaro, que no va a poder venir, y de Espinosa, que vendrá mañana. No, dentro de un rato. O dentro de un rato. Sí. Víctor es que se ha puesto a la mujer de parto, por lo tanto no ha sido esa casualidad. Y entonces no. Bueno, yo lo único, como tenemos tiempo, voy a decir alguna cosita y luego ya Carlos y luego ya la armamos, ¿no? Sobre canción de autor se ha dicho mucho, se ha escrito mucho. Yo en este momento estoy intentando escribir un libro, porque hace mucho que no escribo, y le estaba intentando poner el nombre, y el nombre lo tengo, el libro no, pero el nombre lo tengo, ¿no? Incluso registrado, que se va a llamar Canción de autor o qué, con un signo de interrogación, o qué, porque llega un momento que ya no se sabe lo que es la canción de autor. Yo creo que en este momento hay mucho jovenzuelo cantando, que dice que es cantautor, yo lo tengo todas mis dudas. Yo creo que hay que empezar a volver a la identidad de un género, porque en el fondo la palabra canción de autor es todo cantante que es autor de sus canciones. Con lo cual, desde Rafael, pasando por Julio Iglesias y terminando por Serrat, son cantautores, ¿no? Entonces, en ese sentido, cantautores cualquiera que es capaz de hacer una canción, ¿no? Y yo creo que esa afirmación, que además se usa mucho, responde a una pérdida de la identidad. Es decir, yo creo que el problema que hay en ese país es la pérdida de la identidad. Es decir, hay conceptos culturales, y canción de autor, como ahora voy a expresar, es un concepto cultural, es un género cultural, es un género que nació en los años 70, que nació con unas características muy peculiares y que siguen siendo válidas. Lo que yo pienso que a lo mejor equivocamos fue la palabra. Bueno, en aquel momento yo recuerdo que le llamaban el otro cantar, que le llamaban, los catalanes eran nova cançó, los gallegos eran voces libres. Cualquiera de esos términos me parece mejor que canción de autor. Es decir, nueva canción era una canción nueva. Y los catalanes, cuando hacen el lanzamiento de sus primeras canciones, Luis Llach y Raimon, el grupo de los jueces catalanes, lo que estaban diciendo, tenemos que hacer una canción nuestra, una canción, recuperar una canción nuestra, porque además en aquel tiempo Andalucía fue maltratada y entonces lo que era el nacional flamenquismo se consideró como canción nacional, y entonces en toda España la canción española era la canción que venía del sur, que era una canción de derecha, y entonces la gente decía el nuevo cantar, la nueva cançó. En Galicia eran voces libres. Salió un libro muy bonito que yo conservo que se llamaba El otro cantar. En realidad, y ya me meto con el género, lo que ocurría es que en los años 70 había una canción comercial, muy representativa del régimen, muy impuesta, muy sureña, es decir, muy que se cargaba las lenguas vernáculas, se cargaba el folclore vasco, el folclore gallego, y entonces imponía un modelo de canción que por otra parte era tremendamente injusto, porque yo soy andaluz, yo soy muy amigo de Carlos Cano. Nosotros siempre decíamos que la gran injusticia es que lo que llamaban la copla española o la canción española que estaban vendiendo al norte no respondía a la identidad andaluza. Es que los andaluces no nos sentíamos en absoluto identificados con aquel género que imponían desde abajo, ¿no? Por lo tanto, hicieron daño a Andalucía, hicieron daño a todo el mundo, ¿no? Y entonces de lo que se trataba era de hacer una canción nueva, una canción alternativa, una canción distinta. Y ese fue el género de la nueva canción, es decir, de la canción de autor. Era hacer una canción distinta a la que se estaba imponiendo como canción en los años 70. Por tanto, el término, yo creo que el menos afortunado fue el de canción de autor. Pero fue el menos afortunado. ¿Por qué? Porque en el tiempo era un término que se prestaría a la confusión como se está prestando, ¿no?
Pero bueno, se acuñó como canción de autor, lo recogió así la propia literatura, bueno, y se quedó como canción de autor. Aunque ya digo, para mí es un término confuso si no se conoce en la historia y si no se profundiza en la identidad. Entonces, como vivimos en una época de mucha superficialidad, en que todo vale, en que nada, tú preguntas a gente joven que es cantautor famoso y le dice, oye, ¿sabes quién es Chicho Sánchez Ferlosio? Y dice, ¿quién? Es decir, no conoce la historia, no ha oído música, es decir, no conoce nada. Y entonces, como no conocen nada, pero son cantautores modernos que además llenan libertad, pues están tan contentos, ¿no? Y hay una falta absoluta de identidad. Bueno, dicho eso, yo lo que voy a hacer es unas pinceladas sobre el origen a partir de los 70. Creo que Carlos, y yo no lo hemos preparado, no hemos hablado, ha hecho una reflexión anterior a los 70 que a mí me gusta mucho, que me gustaría que si puede y te acuerdas que la aportara, ¿no? Porque yo me di el mitad. Bueno, en los años 70, como digo, nace, la canción de autor tiene dos focos de nacimiento. Que fueron, en primer lugar, un primer foco de nacimiento viene de un conjunto de poetas llamados los poetas sociales, que no eran de la generación del 27, aunque en el 27 también había algunos que participaron, bueno, prácticamente todos participaron de esta idea, pero el motor no fue la generación del 27, sino fueron dos grandes poetas, a los cuales me unió una tremenda amistad, que fueron Gabriel Celaya y Blas de Otero, que fueron los dos poetas sociales, que fueron poetas que además decidieron quedarse en España, no como Alberti. Alberti, por ejemplo, decide emigrar, exiliarse, mejor dicho, como bastantes poetas de la generación del 27, prácticamente todos, casi todos se marcharon. Y ahí crearon un conflicto, que era el conflicto que había entre Celaya y Alberti, que es el que yo conozco porque lo he vivido, ¿no? Y es que Celaya, yo me quedé en España a luchar aquí con el verso, y con las cárceles, y bueno, cosas como estas, como que Celaya iba bajando una escalera del metro, se le acercaron a una muchacha, él pensó que iban a pedir un autógrafo, y eran dos jóvenes de derechas que le tiraron por la escalera. Eso lo vivió Celaya. Alberti, yo sé que se fue a Italia, vivió muy bien en Italia y bueno, y vivió el exilio con el romanticismo del exilio, que siempre es un romanticismo que vende y te queda una aureola pero no estuvo aquí luchando como un cabrón, como le pasó a Celaya o le pasó a Otero. Entonces Celaya y Otero ponen en marcha un movimiento, que es un movimiento, estamos hablando del año 60 y tanto, ponen un movimiento que es la canción social, que es una canción escrita para el pueblo, para la gente trabajadora, para el obrero, para el minero, para el agricultor, para el pueblo más llano, ¿no? Y un cierto día, de lo cual yo fui testigo, decidieron juntarse, estaban juntos Otero y Celaya, y entonces Blas de Otero, que era muy agudo, le dice a Celaya, dice, oye, estamos haciendo el imbécil, porque nosotros escribimos poema social, pero no los lee el pueblo, nos leen los intelectuales y los burgueses y los capitalistas. Es decir, ¿por qué? Porque por culpa de Gutenberg, que hizo muchas cosas buenas, como lo del libro, etcétera, etcétera, Gutenberg permitió que la poesía entrara en los libros, se atesoraran los libros, y entonces la poesía aparecía entre rejas, que eran los renglones, así les llamaban ellos. La poesía fue encarcelada en las líneas y en las letras. Entonces decían ellos, nosotros no podemos llegar al proletariado, primero, porque no saben leer. El que no sabe leer, que es el que nos dirigimos, no nos lo lee. Segundo, porque no tienen dinero para comprar libros en las librerías, y además ni se les ocurre, antes se compran. Entonces resulta que y ha desaparecido, los que hacen ahora los juegos florales son los de la derecha, son los que hacen los grandes juegos florales con la rosa y todo aquel rollo, ¿no? Entonces nuestra poesía no la lee nadie,
¿eh? Los rojos no leen porque somos de izquierda, entonces ¿quién coño lee la poesía social? Entonces decía Otero, y a mí me parece una preciosa definición, dice, nosotros, Gabriel, nosotros tenemos que llegar a la gran mayoría, pero ¿cómo se llega a la gran mayoría? Y entonces recuerdo perfectamente que aquella noche Celaya dijo solamente de una manera, volviendo al Merced de Juglaría. Es decir, la única forma de que la poesía social llegue al pueblo, llegue a la gran mayoría, es ponerle música y cantarla como hacían los trovadores o como hacían los juglares. Entonces, el problema es que hay que sacar la poesía de los libros y hay que cantarla. Y ahora es más fácil, decía Celaya, es más fácil porque en ese momento hay más medios electrónicos, existe el disco, existe... Y entonces aquella noche, que fue una noche mágica, al día siguiente, estando con Celaya, pues con Gabriel, yo tuve una amistad, vamos, yo lo considero mi padre, y él me trataba como un hijo, de hecho fui el portavoz de la familia cuando murió. Entonces Gabriel me llamó y me dijo, Fernando, esto hay que solucionarlo, la conversación de ayer, y entonces llamó a Paco Ibáñez, llamó a un chaval joven, un exiliado vasco-valenciano, que se había exiliado. Entonces Paco Ibáñez estaba en París, y Paco Ibáñez en París tocaba la guitarra, no componía, era simplemente tocador de guitarra, un buen tocador de guitarra, y acompañaba a la guitarra pues a una chica que se llamaba Mara, que era una... Hablo de Mara porque luego saldrá el nombre, es un nombre básico en la historia de la canción de autor. Mara es una española que tiene un restaurante en París, sigue teniéndolo, en el cual era un restaurante caro, en el cual cuando ya cerraba el restaurante, como los ricos que iban a comer allí a Montparnasse, se dejaban medio filete o medio pechuga, o se dejaban las patatas o parte de la ensalada, ella iba guardándolo, y por la noche ya cuando cerraba iban los cantautores, iba Brasán incluido, iba Paco Ibáñez, iban a cenar las sobras de lo que se dejaba la gente, que normalmente como son muy ricos y eran muy majos no echaban baba, es decir, llevaban los dientes limpios, en fin, que era una comida saludable, ¿no? Y entonces cuando iban a cenar, se ponían, Mara tocaba la guitarra. Mara fue la primera que interpretó a García Lorca, y entonces Paco Ibáñez acompañaba a Mara, ¿no? Paco Ibáñez acompañó a Yupanqui, Paco Ibáñez acompañó a Brasán, pero no había compuesto nunca una canción. Entonces le llama a Celaya y le dice, oye, Paco, hemos pensado, ayer estuvimos hablando, pero las cosas parece que es sencillito, pero ayer estuvimos hablando Otero y yo, claro, Otero y es como si estuviéramos hablando aquí. Y entonces hemos pensado que hace falta musicar poemas. Paco, ¿por qué no te pones a pensar en musicar, ponerle música a algún poema y empezar a... Entonces Gabriel le mandó a Paco el disco, la canción La poesía es un alma cargada de futuro. Pero a Paco no le terminó de gustar, como para empezar. Empezó muy difícil, porque era muy larga y la métrica era muy compleja. Y entonces Paco un día, revisando un libro, vio el famoso dibujo, ¿me acordáis de pintura? Que es una chica de Dalí que está mirando por la ventana y está viendo el mar, el famoso cuadro ese. Entonces Paco ve aquella ventana, ve a aquella chica y de pronto se acuerda, como Paco era muy amante del sur, se acuerda de Góngora y se acuerda de un poema de Góngora que es La más bella niña, que es un poema absolutamente revolucionario de Góngora, antibélico, contra la guerra. Y es una chica que su novio se ha ido a la guerra, y entonces a partir del dolor que le causa que el novio se ha ido, ese desgarro interior hace que esa chica ponga a parir la guerra, las armas, los militares, en fin, es un poema. Y entonces coge la guitarra y contemplando el cuadro de Dalí, Paco Ibáñez compone la primera canción que se conoce, de canción de autor, que es La más bella niña de Góngora, que no llega a grabarla hasta años después, así del año 67 aproximadamente. Bien, ese día nace
un género de canción de autor, es decir, dentro del género de canción de autor, una modalidad de canción de autor, que es la musicalización de poemas. Luego Paco sigue poniendo música a Lorca, el primer libro que saca es de Lorca y de Góngora. A todo esto Dalí entra en función, Dalí a través de Brassan conoce a Paco, entonces Dalí le dice: Paco, yo quiero hacerte un dibujo, y hace el famoso Lorca, que es muy bonito porque en la esquina aparece el caballo de galopa de Alberti, publica, es decir, y a partir de ahí empieza a musicalizarse poemas. Y es una modalidad que hoy en día se sigue haciendo, es decir, que continuamente se sigue haciendo musicalización de poemas, y es un género específico de la canción, que es un cantante, un músico, un compositor que coge la obra de un poeta y la canta, la musicaliza y la canta. Y hay algunos que solamente hacen eso, como Paco. Paco jamás ha compuesto una canción propia. Paco Ibáñez no tiene ninguna canción compuesta por él, toda es musicalización de poemas. Bueno, ese es un fenómeno tan importante que yo diría que prácticamente toda la poesía española ha sido cantada. Sobre todo la contemporánea. Bueno, Generación del 27, la obra, yo ahora estoy grabando en el blog, estoy sacando un buen... Por ejemplo, Hernández, pues... pero con una cosa muy curiosa, por ejemplo, y enseguida termino esa... Serrat, yo recuerdo cuando a Serrat se le ocurre romper con la nueva canción, Bendita sea la hora, cantada en castellano, porque fue una putada a la gente catalana, pero fue una bendición para la gente española, porque española o hablo castellana, porque no ganamos, ¿no? Entonces se le ocurrió cantar a Machado, pero sobre todo Miguel Hernández. Yo me acuerdo que estaba en una reunión y así creo que empieza uno de mis libros, estaba yo en una reunión el libro de Miguel Hernández, estaba yo en una reunión en Vallecas, en el Pozo del Tío Raimundo, con los curas, porque todo este movimiento de la canción de autor es otra cosa que a la gente no le gusta oír, pero hay que decirlo, nació en la iglesia, es decir, era la iglesia, es decir, los cantantes nacen en la iglesia, en las comunidades cristianas. Luis Pastor, vuestro paisano, cantó en la iglesia con Pablo Guerrero, es decir, porque era la que apoyaba, era la iglesia del Concilio Vaticano II, y era la iglesia que apoyó la canción de autor en este país. Y eso a mí no me da vergüenza decirlo, al contrario, yo, si no hubiera sido por la iglesia y por las comunidades cristianas y por los curas rojos, yo no habría conocido la canción de autor. Entonces, saca que estamos en una reunión y llegó un chavalito de 16 años con un disco negro que ponía Miguel Hernández y la foto blanquita de Serrat, y se sienta y entonces nos dice: ha hecho una canción Serrat que es para morirse de buena. Menudo poema que ha hecho Serrat. Y era la elegía Ramón Sigé. Dice: esto acaba de Serrat y es que parece ser que se ha dedicado a un amigo que tenía Serrat, que era... Y entonces cuando yo me acuerdo, le dije: no, mira, ese es un poeta prohibido en España, que no aparece en los manuales de libros de texto, que no lee nadie porque está prohibidísimo, porque para comprarlo hay que irse a las librerías, a los suburbios, que se llama Miguel Hernández. Y Miguel Hernández se conoce en este país gracias a Serrat. Es decir, hasta ese punto tiene influencia la canción a los poetas, ¿no? Bueno, prácticamente todos los poetas han sido musicalizados, y esa es una modalidad. Un año o dos después, más o menos, hay un muchachito valenciano de Alcoy que está estudiando en la Universidad de Valencia. Y este hacía el trayecto de Alcoy a Valencia, no, de Játiva, perdón, de Játiva a Valencia, Alcoy era Oviedo y Mayor. De Játiva a Valencia lo hacía en una moto, montaba en moto. Y bueno, tocaba la guitarra como cualquier joven de estos que toca la guitarra y tal, ¿no? Y entonces iba por la costa, el viaje era a la costa valenciana, y era un día precioso de primavera, con un cielo alucinante, el mar, imaginaros, por la orilla del mar con la moto, a toda leche, y el viento que le daba en la cara. Y el viento, y con esa sensación del viento que tú luchas contra el viento y el viento te refresca y te mueve los pelos.
Y entonces el caballero de pronto empieza a sentir unos latidos y llega a la facultad, se mete en el cuarto de baño de la facultad y antes que se le olvide coge un papel y dice Albén, la cara Albén, es más Albén. Y nace Albén, que es la primera canción de autor en la cual el autor de la música y de la letra de la canción es el mismo y es Raimon, que tampoco la graba en ese momento, tarda en grabarla porque estaba prohibida. Y Raimon se convierte en el primer cantautor, que hace letra y música. Y hago un pequeño paréntesis. Bueno, ya entonces, en aquel momento ya, en el exilio, porque luego hablaremos del exilio, que es muy importante, había una mujer que acaba de morir, a la cual yo conocí, es prácticamente la creadora de la canción de autor en catalán, vamos a ver el origen de la nueva canción, y bueno, que es Teresa Rebull, que Teresa Rebull fue la madre de la canción de autor. Ha muerto hace pocos días con 90 y tantos años, pero fue una republicana absoluta, cantaba a Papasei, cantaba canción popular, y otro que no lo nombran relacionado con la canción de autor, pero que está muy relacionado con él, que es Pau Casals, que también estuvo exiliado, él en México, y que compuso, que luego se hizo la famosa canción que él tocó en la ONU con el violonchelo, que se canta siempre, que es como de los pájaros. Exacto. Entonces, que tiene 1000 versiones, bueno, la primera versión la tocó él, y él cuando le encargan en Estados Unidos, en las Naciones Unidas, que haga el himno de las Naciones Unidas, entonces él lo hace, y el día que presenta el himno, prepara con el contrabajo, prepara y se convierte en la primera canción, mucho antes de lo que yo estoy contando hoy. Bueno, entonces Raimon, y a partir de ahí, a partir de que Raimon hace esa canción, empieza en la segunda modalidad, que canción de autor, es una canción en la cual el autor hace la letra y la música, con lo cual tenemos los dos, y ahora especificaré tenemos las dos modalidades del género que hoy en día se practican conjuntas. O sea, por ejemplo, mi amigo compone, es cantautor, es decir, hace sus canciones y les pone música, pero en cualquier momento, ahora mismo, por amistad que tenemos y porque yo le he inyectado pasión por Gabriel Celaya, ha grabado y va a sacar en muy poquitos días un disco monográfico cantando a Gabriel Celaya. Entonces, el cantautor actual puede hacer las dos cosas, o puede cantar solo, o puede solamente cantar poetas, o puede hacer... Pero, de alguna manera, ambos géneros se consideran canción de autor. Y voy a terminar esa parte para luego seguir. ¿Qué pasó con Raimon? ¿Qué le ocurrió a Raimon? Es decir, ¿qué le ocurrió a Raimon? Yo me lo imagino, me imagino lo que le ocurrió a Raimon. Es decir, Raimon era un chaval joven, viviendo en una sociedad muy aburguesada, muy tremenda, como sigue siendo la sociedad levantina y valenciana, que sigue votando a sus corruptos, y sobre todo a la gran corrupta, que es la alcaldesa. Entonces, de pronto, ese chaval, en la moto, por efecto de la belleza del paisaje, por efecto del viento, que era esa libertad, ¿no? Eso de ir en una moto 80 por hora y con el viento, empieza a removerse las tripas, empieza a sentir latidos y sentimientos, y llega y tiene que desahogar sus latidos en un cuarto de baño para hacer una canción. Pero lo que hace no es por encargo. Lo que hace no es porque un teatro se le llene la primera fila de quinceañera, le dice, hazme una canción de amor bonita que quiero follar contigo. Y va el cantautor y le hace la canción y tiene éxito con las quinceañeras, con lo que ellos llaman el público, que son las 90 personas que siempre van al mismo recital del mismo. Ese es el público. El público no, el público son la gente que está paseando por ahí, por la calle, y va a ver a la Virgen y que conociera las canciones de esos cantautores. Bueno, entonces,
Vázquez Montalbán, que fue otro de los grandes, lo tiene muy claro y dice, mire, canción de autor, me lo definí en uno de mis libros, canción de autor es aquella canción que expresa un latido íntimo o social, es decir, es cuando el ser humano tiene unos sentimientos, unos latidos, unas vivencias que no puede contener y que quiere expresar y las expresa. Pero lo que está contando, lo que está cantando, es lo que siente. Es decir, son sus sentimientos, son sus latidos. Por ejemplo, decían, la canción de amor, pues las más bellas canciones de amor lo han hecho los cantautores. Es decir, cuando dicen, no, es que ahora no hacemos más que canciones de amor, es que el amor como experiencia, como sensación, como sentimiento. Por ejemplo, una de las canciones de amor más bellas que yo he oído en mi vida y que a mí más me ha ayudado fue un día que mi mujer, que está por ahí, me regaló, o yo a ella, no me acuerdo muy bien cómo fue, creo que fue ella a mí, un disco de Raimon, que era el famoso Raimon revolucionario, que se llamaba Canciones de Amor. Y había una que es Trabajaré tu cuerpo. Yo, con 17 años, jamás había pensado que para amar había que trabajar el cuerpo. Porque a mí lo que me decía la religión era que yo no te tocara, hasta que nos casáramos, yo no te tocaba la teta. Y entonces el tío me dice, trabajaré tu cuerpo. Y bueno, y el desarrollo de la letra es impresionante. Y me dice, no, coño, me han engañado. Y empieza a trabajar el cuerpo y dice, oye, que esto está bien. Y esto lleva buen fin. Es un matrimonio ya de 40 o 50 años. Entonces, claro, eran latidos, pero claro, esa canción de amor era auténtica, es decir, conectaba con los latidos tuyos, porque en el fondo era la conexión con latidos. Hoy en día habría que ver si las canciones que nos llegan de los llamados cantautores responden a latidos profundos, a sentimientos hondos, que en el fondo son universales, o responden a aquello que es comercial. Por ejemplo, decir, la mujer revolucionaria en la que va sin bragas y con un libro de poemas en el bolsillo. ¡Tómate los cojones! Y me decía otro día Elisa Serna, yo bragas. Yo las bragas, yo soy la más revolucionaria de España, pero llevo bragas. Entonces yo últimamente cuando me encuentro con una mujer que va a revolucionaria, me dan ganas de levantarle la bajada y decirle, no eres revolucionaria. A otra se lo pregunto directamente, ¿llevas bragas? Es que es alucinante, ¿no? Y tú dices, bueno, eso no responde a nada. Y en segundo lugar, es canción de autor aquella que lo que está pasando en tu entorno te duele tanto, te desgarra tanto, te emociona tanto, te conmueve tanto, que no puedes contener coger una guitarra y contarlo. Y entonces cuando tú ves que llegan a Italia miles de hombres que no sabemos ya si es que se mueren o los matan para que no lleguen a Europa. Pues yo tengo mis sospechas de que alguien se los está cargando a los pobres africanos para que no lleguen a Europa. Y que todo es un pacto. Cuando a ti te conmueve la cantidad, cuando te conmueve que la gente emigre, como fue la emigración, cuando te conmueve la guerra, cuando te conmueve los niños de no sé dónde, Bosnia, cuando te conmueve, es que como tienes capacidad de expresarlo, vaya, ¡guau! O cuando vas por un sitio y ves un paisaje y dices uno, coño, el Duero. Y entonces vaya, ¡guau! Y expresa lo que le hace sentir el Duero. Eso también es canción de autor. Lo que pasa es que son latidos o sentimientos que te provoca la realidad, que tú expresas y que consiguen algo mágico, y es que tú, que también te conmueves por los negros inmigrantes que mueren en las pateras o en los barcos, cuando escuchas la canción te conmueves. Yo consigo conmoverte y comprometerte en favor. O cuando yo me dicen que en Canarias manda un barco y se están
por lo que es Canarias, las playas, y entonces resulta que no sé qué, y que viene el alquitanés y viene allí, y las costas, y a mí se me rompe el esquema de un mar muerto, de un mar sucio, de un mar negro, de un mar de unos pobres trabajadores, de unos pescadores, que entonces se te desgarra el cuerpo y dices, y hace una canción, y te la canta, y tú la oyes y dices, hostia, ¿qué es lo que yo pienso? Sí, hay una conexión entre el que crea con el que oye, porque el que crea desde su realidad y desde sus sentimientos más profundamente humanos. Que en el caso de los poetas aprovecha los sentimientos de los poetas, en el caso del que escribe y compone aprovecha su propia... Bueno, y para mí la canción de autor, y ya te lo defino, es eso. Luego ya hablaremos los géneros, como yo prefiero que hable un poquito don Carlos, pero este es el origen y esa es la identidad. Y todo lo que no es eso... Por eso yo a los jóvenes cantadores suelo decir, mira, yo os exijo 3 cosas para ser cantautores. Julio lo sabe. Lo primero de todo, sencillez, humildad. Si yo creo que la grandeza está en la humildad. Y hoy no hay ninguna humildad. Pero humildad. Es decir, humildad de saber que somos todos una mierda. ¿Qué decir? Mierda en el sentido de que somos todos... Es que cantan 4 canciones, escriben un disco y son Bob Dylan. Y pretenden llenar el Galileo. Porque claro, el gran éxito es llenar el Galileo. He llenado el Galileo. Aquí lo único que llega al Galileo es algunos de estos cantautores que yo no considero cantautor y yo. ¿Vale? Que yo, y no soy cantautor, aunque aquí me había adjudicado la cantautoría como una... Bueno. Humildad. Honestidad. ¿A qué llamo yo honestidad? A que lo que canten responda realmente a un sentir, a un sentimiento, a una realidad. Esto me parece que es fundamental. Y se nota enseguida, la honestidad. Humildad, honestidad. Y luego yo, una tercera cualidad que es más complicada, de captar y de valorar objetivamente. Para mí solamente tiene calidad hoy en día lo que me emociona. Sé que estoy muy viejo, A mí lo que oigo y no me emociona, pues no me gusta. Sin embargo, me pasan cosas como, y ahí está mi amigo venezolano, Julio, que van a cantar esta tarde. De este no hablo, bueno, no canta. Canta como Dios, pero bueno. Un día estoy cacharreando en internet, veo un vídeo, lo oigo y digo, ¡hostia! Y me consigue emocionar, era el tipo este. Para mí es bueno. Hasta el punto que te lo dice. Sí. Luego lo comprueba y no es bueno, es buenísimo. Muy buenísimo. Marta Espinosa, a mí nadie me ha puesto los pelos de punta de sensibilidad como aquella chica. No por ser hija de quien es, que su padre no me emociona tanto. Su padre, que lo quiero mucho, no me emociona. Bueno. Es muy bueno, pero no me emociona tanto como esta. Es decir, tiene mucho que aprender el padre, digo, de la hija. Sí, lo dice él, ¿no? Y dice, bueno, no, si consigues movilizarte en Libertad, me acuerdo que además te hice una crítica, ¿te acuerdas? Yo salí de Libertad diciendo, ha nacido la gran cantautora de ese país. Es sencilla, tiene una sencillez absoluta. Es honesta, doy fe que es honesta. Y me emociona al cielo con ella, ¿no? Si luego la acompaña físicamente, que es moda, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, maestro, habréis visto que lo dejas y está aquí hasta mañana. Le damos un aplauso, ¿no? No. Pues nada, pues lo primero agradecerte la invitación y agradecer que estéis aquí a vosotros. Y me hace especial ilusión porque ya lo he comentado a algunos, pues mi familia paterna pues es de Plasencia, entonces, aunque yo siempre he vivido en Madrid y he nacido en Zaragoza,
pero yo estoy orgulloso de todas mis raíces, ¿no? Entonces, siempre que he podido, pues he visitado Extremadura. Y bueno, pues se me ocurrió hablar de la censura, pues precisamente porque es un tema que está muy relacionado con la canción de autor, con la música en general y con la cultura en general, ¿no? O sea, realmente se censura todo cuando no interesa. Y además censura a todo el mundo. Y también he llegado a la conclusión de que incluso todos censuramos de alguna manera, ¿no? O sea, que es algo muy, muy propio del ser humano. Hasta el punto de que, bueno, yo tengo hijos y si hay algo que no me apetece que vean, pues algunas escenas de violencia o lo que fuera, pues yo me reconozco de alguna manera censor, ¿no? Y entiendo que es algo que está en el corazón del hombre, ¿no? Y no puede escapar de eso. El problema es cuando eso se hace ya de una manera desmesurada y a veces irracional. Es cuando ya se censura cosas realmente absurdas, ¿no? Y es generalmente por el miedo que tiene el poder que sea, a que se le cuestione o a que se le quite de esa posición de poder que normalmente suele traer pues, beneficios, ¿no? De todo tipo. Y bueno, pues entonces hice una pequeña investigación y no la he redactado, he tomado algunas notas y quería compartirla un poquito, ¿no? La he intentado centrar en la música, claro, y en la canción de autor sobre todo. Pero para empezar me gustaría indicar que censura y prohibición son dos palabras que se utilizan bastante indistintamente. Se podría distinguir entre ellas y hacer el matiz, pero entiendo que se utilicen indistintamente porque están muy relacionadas. Entonces, la censura tendría quizás ese sentido de corregir algo que no nos interesa y entonces se quita una parte o se modifica, y la prohibición directamente es que se cepilla uno todo, es decir, se acaba aquí y esto no se pone nada. Es por hacer una distinción, porque luego esto es muy, muy elástico, ¿no? Yo recuerdo un cartel de Sartre que hace poco se utilizó una fotografía de Sartre antigua, ¿no? Y entonces, como ahora no está bien visto el fumar, pues alguien con el Photoshop para hacer el cartel le borró el cigarrillo que tenía en la mano él, ¿no? Yo entiendo que eso es una censura. Y sin embargo la prohibición de fumar, que por ejemplo aquí supongo que no se podrá fumar ahora mismo, pues eso ya es una prohibición, porque decir que si yo fumara me puede caer una multa, ¿no? Digo por distinguir un poquito, que muchas veces se entrelazan tanto los términos y es lógico, y a veces es complicado, ¿no? En cualquier caso, lo que estamos hablando es de algo que corrige una idea, ¿no? Porque no casa con otra idea que otras personas están intentando que sea la idea oficial o la idea general, ¿no? Y bueno, dicho esto, la censura, resulta que investigué un poquito, digo, ¿dónde viene la palabra censura, ¿no? Y descubrí que era un cargo. Censura es un cargo que sorprendentemente se crea en Roma, pero no se crea como yo podía pensar o como podíamos pensar todos en la época de los emperadores, que eran como más férreos, ¿no? con sus ciudadanos. Se crea en la época de la República Romana, sorprendentemente, y era un cargo, el de ser censor. Y entonces, como la palabra dice, se encargaba de hacer el censo de los ciudadanos, pero también de la corrección moral, es decir, si alguien hacía algo que no estaba bien visto para las costumbres públicas, o sea, para la moral pública oficial, pues entonces el censor tenía la obligación de a este ciudadano pues llamarle la atención o incluso denunciarle o lo que fuera, ¿no? O sea que, como vemos, la censura en realidad es muy antigua y eso, viene de Roma y además viene de la época republicana. A mí esto me sorprendió mucho, ¿no? Que no fuera de la época del imperio. Lo que pasa es que la época imperial de alguna manera desaparece porque el emperador Augusto de pronto decide que el gran censor es él y que se acaba que existan unas personas dedicadas a eso, ¿no? O sea que él es el modelo de ciudadano y todo lo que no sea parecido a él pues no vale. Y creo que esto ilustra muy bien lo que va a ser la censura el resto del tiempo. Y también quise un poco ver qué distintos tipos de censura había, ¿no?
y vi que una cosa es lo que estamos hablando, la censura de una autoridad sobre el resto de personas, sobre las que tiene autoridad. Otra cosa es la autocensura, que esta también la hacemos todos, es decir, nos autocensuramos para no crear un mal mayor, ¿no? Eso lo hacemos todos también, ¿no? Y en la música, por supuesto. Muchos de los cantautores de los que se ha hablado aquí, pues yo imagino que antes de enviar a la censura de la época sus textos ya los habían ellos, de alguna manera, hecho su propia censura, ¿no? Para ver si conseguían colar algo que no se notara y con un poquito de suerte, pues llegar a meter algo que el censor no lo viera, ¿no? Pero para eso ellos... Vamos, yo incluso lo he hecho a veces, ¿eh? O sea, yo creo que aquí todos los que seamos cantautores o autores de algo o creativos, pues a veces escribimos algo y alguna cosa al final no la ponemos, ¿no? Desde cuestiones sexuales o pornográficas, que porque nos suenan de pronto, que son demasiado fuertes, ¿no? Y no lo hacemos, ¿no? Y luego está la censura de algunos grupos de presión. Esto lo descubrí un poco por casualidad, mirando en internet, y es cuando un grupo minoritario, no es la autoridad, pues protesta sobre algo y entonces el que se siente un poco señalado lo censura. El mejor ejemplo que encontré es un vídeo de Pereza que se llama la canción Margot, y es que se censuró en YouTube porque una serie de usuarios empezó a denunciar este videoclip, ¿no? El videoclip en realidad es bastante ingenuo porque lo he visto, está en otras plataformas, y es que sale una chica masturbándose, que realmente no se ve nada, pero simplemente por insinuarlo, pues hubo una serie de usuarios que protestaron. Entonces YouTube decidió que fuera. Entonces es la censura que puede ejercer un grupo minoritario porque no quieren que salgan determinadas cosas, ¿no? Y luego, pues bueno, según el tipo de objetivo, también quería distinguir entre la censura moral, pues generalmente tiene mucho que ver con el sexo, quiero decir, en el sentido de que es lo que más se censura, pues la pornografía, por ejemplo. Y luego estaría la censura militar, que pues bueno, ya sabemos que los secretos militares hay que censurar, hay que tener cuidado de que los soldados no digan determinadas cosas, porque si no los espías se van a enterar y se pierden las guerras. Entonces es otro tipo de censura que existe. Luego está la censura política, evidentemente, que es cuando un gobierno, el que sea, pues no quiere que determinadas ideas o sensaciones pues se propaguen, ¿no? Y por último, la censura religiosa. Hay más, pero estas serían las cuatro grandes, ¿no? La religiosa, pues es cuando una religión generalmente mayoritaria en un sitio, en un país o donde sea, pues intenta que las otras religiones o otras morales no abran demasiado camino, porque ellos son los que tienen, digamos, un poco el monopolio, ¿no? de las ideas, o en este caso de la moral, otra vez. Y bueno, esto era un poco por enmarcar la cosa, ¿no? Cantautores. Pues en cuanto a la época, digamos, nuestra, más clásica de los cantautores, pues es curioso porque lo que se censuraba generalmente eran fragmentos de las canciones porque eran incómodos, ¿no? Por las palabras que se decían. A veces se prohibía la canción entera y daba situaciones muy paradójicas, como que se iba a dar un recital, lo mencionan por ejemplo Vidi Monjor y Marina Roussel, que iban a dar un recital y la censura les prohibió pues muchas canciones. A uno le dejaron 3 y a la otra 4. Que entonces tuvieron que ingeniárselas, porque ¿cómo hacemos un recital con esas canciones? Entonces se dedicaron a repetirlas, tocaban las 4 canciones que estaban permitidas, las tocaba algo Ovidi y las otras, y luego volvía ella a repetir las otras 4 canciones. Entonces era un recital que, bueno, de alguna manera inventaron el bucle, ¿no? El bucle o el loop que se llama ahora, pero era un bucle de canciones, ¿no? Quizás lo hicieron como una manera de protestar, ¿no? Por esa circunstancia. De ver que se me seca un poquito la voz. Y bueno, también hay que indicar que en realidad lo que se censuraba muchas veces eran cosas como insinuar pues eso, la relación sexual, el sexo fuera del matrimonio, o lo que molestaba muchísimo generalmente era pues todo lo que tuviera que ver con libertad, precisamente porque como no había, pues era poner en evidencia, ¿no? Y esto es lo que solía molestar más. Y yo lo que sospecho es que el franquismo lo que tenía más miedo es que en estos recitales lo que acabara viendo era un altercado, una revolución, y que estas canciones generaran eso, ¿no? Porque muchas de las canciones luego vistas años después,
pues algunas son incluso muy ingenuas, ¿no? O sea, muchas veces lo que era realmente subversivo era cantar al propio poeta Miguel Hernández, por ser quien era, ¿no? Que realmente a veces el contenido de las propias canciones, ¿no? Era más la actitud de ser de lo que estaba en contra que el propio contenido de la canción, ¿no? Porque realmente era muy difícil intentar decir en una canción cosas en contra de un gobierno que realmente pues estaba intentando controlar el pensamiento, ¿no? El pensamiento único, que es lo que se suele buscar. Pero ya, no es una cosa que tampoco es única ni de esa época, ni siquiera de los gobiernos de dictaduras de derechas. En realidad la censura se ejerce siempre, en todo tipo de poder, ¿no? Y, por ejemplo, también quería mencionar a Adolfo Celdrán, que sacó, una vez que ya se acabó la censura, cuando ya llega la democracia, y entonces él ya se dio el gustazo de sacar un disco que se llamaba Denegado. Y entonces él ya publicó en ese disco todas las canciones que le habían recortado, que le habían quitado estrofas. Bueno, creo que aquí Fernando además tiene un original, para que veáis lo que molestaban algunas canciones. Y bueno, realmente no se pueden poner más sellos, yo creo, en la hoja, ¿no? En este caso ponían de prohibido. Es decir, no, pero además es una canción que se llama El Acontecimiento. Cuéntala, cuéntala. Y es que en un pueblecito, segunda parte del pueblecito. Y es que cuando no había televisión había club, cineclub, teleclub. Y entonces esta canta, la historia es maravillosa. Canta la gente que va al pueblo, enciende la tele y entonces en un momento dice no funciona, pero en el reflejo de la pantalla se ve la gente que está en el público. Y el público dice el público, se ve el pueblo, dijo el tonto. Y era aquellos mismos, ¿no? Callad, que es el reflejo. O sea, que al final aquello no funciona. Y dice, la gente maravillada ante aquel tan gran invento estuvo como 2 horas viendo rejas de progreso, y era la carta de ajuste. Bueno, pues mirad cómo se ensaña el censor, y no es que censure una vez, es que es la hostia, hasta el título. Yo me lo imagino con el sello, y es que eran unos cabrones, claro. Venga. Lo que desafinaba con su melodía, pues fuera, ¿no? En realidad lo que es subversivo es el hecho, ¿no?, de que se sugiriera que la televisión, pues eso, eran las rejas, ¿no?, que era un poco como la cárcel que te lava el cerebro. Yo creo que es eso, ¿no?, un poco la idea. Claro. En este caso el censor sí estuvo listo, porque seguramente el mensaje de la canción de Adolfo pues era ese, ¿no?, la alienación, ¿no? Ya lo diré bien, eso córtalo, que no me sale. Quería mencionar también pues otros casos de censura de la época que son muy llamativos. Uno es en Cecilia, la grandísima cantautora Cecilia, con Mi querida España, aunque tuvo censura en más canciones, que en este caso a mí me llama mucho la atención, porque lo que censuraron era la frase que se le hicieron corregir, que es la del estribillo, ¿no? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Originalmente no era así, era esta España viva, esta España vieja, esta España muerta. Entonces, yo realmente sí puedo entender que lo de muerta a lo mejor le dolía al censor en cuestión por aquello de querer decir que estábamos viviendo en una sociedad pues muy encorsetada, ¿no? Pero bueno, que hay que darle muchas vueltas al asunto para llegar a pensar, no, es que Cecilia está pensando, ¿qué tal? Yo creo que en realidad esto acababa siendo un juego entre el censor y el creativo, que realmente era como una guerra, ¿no? A ver si yo por aquí... Yo creo que era una lucha realmente que, dentro de lo doloroso que era, pues tenía cierta cosa de divertida, ¿no? Por ejemplo, y ya dejo estos ejemplos, está el caso de Vainica Doble, que en su primer disco tuvieron problemas por una canción que se titulaba ¿Quién le pone el cascabel al gato? Bueno, pues los censores vieron una alusión a Franco, que yo no entiendo por qué. O sea, ¿qué quiere? Porque la canción ves la letra y bueno, pues nada, es la canción, pues como era Vainica Doble, pues con siempre ese puntillo naif que tenían, ingenuo, infantil, les gustaban mucho los refranes y tal. Sí que es verdad que ellas posteriormente sacaron un disco bastante más comprometido y más
Más en contra es un disco que está dedicado a la autoridad, ¿no? Y a la crítica de la autoridad, que es a contracorriente, ¿no? Pero este, que es el primero, pues, fue realmente el que tuvo problemas con una canción porque se titulaba así. Entonces, los censores eran a veces un poco retorcidos, ¿no? Es decir, aquí hay una alusión a Franco clarísima, ¿no? ¿Quién le pone el cascabel al gato? A Serrat también, con la de Fiesta, por ejemplo, es una canción que siempre se menciona, ¿no? Porque en un momento dado pues dice varias cosas y se le corrigió lo de la bandera, aunque ahí parece ser que no está muy claro si se refería a la bandera republicana o exactamente a qué se refería, pero sí que, por ejemplo, en un momento dado pues dice que hay un hombre magreando a una muchacha, pues se quitó magrear rápidamente. No se podía magrear a una muchacha en aquella época y entonces corrigieron por abrazando a una muchacha, que era más casto. Y bueno, luego hay más ejemplos, ya no de canción de autor, pero que son pues realmente muy peculiares. Hubo un grupo en el 74 que se llamaba Doctor Pop y sacó en el 74, es decir, que a las puertas ya de la transición, bueno, en la transición quiero decir, a las puertas ya de la democracia, ¿no? Y entonces sacaron un sencillo que se llamaba Sofía y hablaba de una joven pues que salía a divertirse por la noche, ¿no? Algo que pues en aquella época era un poco feo, ¿no? Y como Sofía era la reina de España, aunque no estaba entonces como reina de España, la reina Sofía, vamos, era la mujer de Juan Carlos, pues bueno, yo esto le he sacado el dato de Tequila. Bueno, yo he visto la portada incluso y era Doctor Pop, pero si tú me dices que te veo que tiene más... Esto viene en realidad de un periodista que se llama Xavier Baliño, que es el que ha hecho un libro sobre la censura en aquellos años, y yo he sacado los datos. Cito la voz de autoridad y una vez había que reclamárselo a él. Y entonces él habla de eso, que se obligaron a cambiar el título de la canción y no se pudo llamar Sofía, se tuvo que llamar Lucía, para que no hubiera ninguna supuesta alusión a la reina Sofía y que se pudiese insinuar que la reina Sofía se iba de juerga por las noches. Bueno, realmente algo pues, muy de decir, pero bueno, es que está... Sí, pero eso no parece que... parece que eso importa siempre menos, ¿no? En fin, pero quiero decir que era realmente complicado. Luego también menciona este Baliño, pues el caso de un grupo que se llamaba Los No, y entonces se dejó de radiar este grupo porque justo en esa época el franquismo pues estaba promocionando un referéndum pues, de la democracia orgánica esta que salió en aquella época, en el que pedían el sí en ese referéndum. Sí quiere el español, la democracia orgánica y tal. Y entonces, claro, había un grupo en esa época que acababa de sacar un disco y el grupo se llamaba Los No. Y para colmo, el sencillo se llamaba Moscovit. Y entonces, claro, rápidamente ese grupo, ¿no? Que dices, pero bueno, sí, en realidad la canción Moscovit parece ser que hablaba de lo mal que se vivía en Rusia. Pues no, o sea, censurados, o sea, quitados de circulación porque aquello podía parecer que estaban pidiendo el no en el referéndum, ¿no? O sea, a veces las cosas son realmente extrañas, ¿no? No hay intención y el censor sí la ve. Es realmente muy curioso. Y luego, no quiero enrollarme más, que al final siempre pasa esto, que uno quiere ser breve y no lo es. Y quise buscar fuera de España y fuera de la época, digamos, clásica de la canción de autor, ¿no? Y me he encontrado con que se censura en todas partes y el siglo XX está lleno de censuras por todas partes y de prohibiciones. En Estados Unidos, cuando el 11 de septiembre, la gran, se llama Clear Channel, es una corporación, digamos, es una unión de, es como decir, es un conjunto de todas de la gran mayoría de las emisoras de Estados Unidos, ¿no? Musicales. No están todas allí, pero digamos que es que me sale la palabra en inglés, pero no quiero decirla. Es un gran conglomerado de empresas, ¿no? O de pequeñas emisoras y grandes emisoras. Entonces, cuando fueron los atentados que tiraron las Torres Gemelas, uno de los vicepresidentes de esta compañía mandó un correo electrónico con un listado tremendo de canciones censuradas. Y realmente algunas vuelve a ser lo mismo, ¿no? O sea, porque supuestamente podían herir la sensibilidad de los estadounidenses, que estaban muy sensibles con lo que haya pasado con las Torres Gemelas, ¿no? Y he copiado de la larga lista, que eran 100 y pico, las canciones de cantautores, o que yo creo que son más de cantautores. Por ejemplo, Llamando a las puertas del cielo. Es decir, el famoso Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan,
pues se pedía que no se radiara, ¿no? Era una censura que en realidad venía del propio conglomerado de empresas, que no es que el gobierno estadounidense dijera que tal. Y entonces se censuraban canciones realmente, pues eso, simplemente por el título, ¿no? O sea, llamando a las puertas del cielo. No se podía insinuar que, como se habían caído las torres, se había muerto mucha gente, pues estaban todos yendo al cielo, ¿no? A Billy Joel, por ejemplo, solo los buenos mueren jóvenes, por ejemplo, era la canción. Only the good die young, también, tampoco se podía radiar esa canción. Puente sobre aguas turbulentas, de Simon & Garfunkel, tampoco se podía radiar esa canción, que yo no sé realmente por qué, porque el puente, porque las aguas, yo a veces no entiendo la mente de algunas personas. A Carole King, por ejemplo, I Feel the Earth Move, es una canción además famosísima de ella, ¿no? Siento la tierra que se mueve. También la sugerencia de que se mueve la tierra, que se caigan los edificios, le parecía al censor terrible. A Cat Stevens, 2, El tren de la paz, Peace Train, tampoco entiendo por qué se censuró. O Morning Has Broken, la mañana se ha roto. Pues igual, todo lo que podía sugerir de alguna manera la tragedia que había ocurrido y el atentado terrorista se censuraba. Tom Petty, Free Falling, Caída Libre, otro cantautor, a Neil Diamond, América, en fin, a Bruce Springsteen, por cierto, que sé que te encanta, sí, y a mí también. I Am on Fire, Estoy ardiendo, también fuera, porque por el título, o sea, porque no se podía sugerir el incendio y tal. O sea, es realmente sorprendente, ¿no? Y luego además, como colofón a la mini lista que he hecho, quiero mencionar que también había un grupo español en esa lista de canciones que no se podían radiar, ¿no? Y eran Los Bravos con el Black is Black. Los Bravos no podían ser pinchados. La verdad es que esto duró muy poco, duró como 2 o 3 meses. Ante las protestas, el canal, el Clear Channel, rápidamente hizo un comunicado diciendo que no, que eso había sido un vicepresidente, pero el caso es que esa lista circuló y hubo gente que no emitió estas canciones para no dañar la sensibilidad. Si bien es verdad que además se censuraron películas, les cambiaron el final, por lo mismo, no sé si Spiderman y tal, porque se hacían las Torres Gemelas. Esos son todo pues, gestos de censura. Busqué en Estados Unidos porque realmente es un país que siempre alardea mucho de ser muy demócrata y un poco salvar al mundo mundial, ¿no? Pues para que veamos que ellos también han tenido siempre censura y además hasta hace relativamente poco. Y luego también quiero mencionar en China. Resulta que, rascando, pues he descubierto que también, cuando los famosos sucesos de la plaza de Tiananmen en el año 89, pues algunos estudiantes habían tomado como himno una canción de un rockero chino, es decir, uno de los, realmente el pionero del rock en China, porque hasta entonces la música era más bien pues canciones patrióticas de la revolución comunista china, y entonces pues este hombre, que se llama Cui Jian, pues empezó a hacer rock and roll, ¿no? Algo que ya de por sí era bastante revolucionario en China. Y hay una canción que se titula Nothing to My Name, nada en mi nombre. Bueno, en realidad la canción hablaba de una relación, hablaba de un chico y una chica, pero tenía una cierta lectura política. Y claro, cantada por algunos estudiantes y por él mismo, que se presentaba en la plaza de Tiananmen a hablar con los estudiantes y todo esto, un poco antes de que ocurrieran todas la desgracia que ocurrió, ¿no? Que entraron allí a disolver a todo el mundo, pues esta canción se utilizó un poco como himno, ¿no? Y claro, cuando ya interviene el gobierno, pues a Cui Jian rápidamente le sacaron de Pekín, es decir, le mandaron a provincias. Y luego él ya, al cabo de un par de años, graba un disco e intenta ir de gira. Pero, claro, también ganas de tocar las narices, Cui Jian salía al escenario con una banda roja, como si fuera la bandera china, dando a entender que tenía los ojos vendados, que el gobierno no le dejaba, era simbólico simplemente eso, ¿no? Y entonces, claro, pues en cuanto que se enteraron, el gobierno chino rápidamente a Cui Jian le cancelaron la gira y se acabó. Y entonces hasta muchos años después no ha podido cantar esa canción, ¿no? Ni esa canción, ni hacer realmente giras, y ha estado muy en la clandestinidad, digamos. Y es rockero, es cantautor y rockero. No sé si se ve desde ahí la portada, porque además el disco se ve claramente con la banda, aquí no es en color, es la banda roja que él se ponía, ¿no? Para decir que le estaban censurando. Y bueno, es que ya no quiero extenderme, ya solamente voy a mencionar 3 casos y me callo. El caso de Rusia, he encontrado que también hay un movimiento que se llama los bardos, The Bards, que
durante todo el siglo pasado. Algunos son nombres muy conocidos, como, por lo menos en Rusia, como Bulat o Kujawa, que son equivalentes un poco a lo que puede ser Brassens en Francia, y es una canción de autor claramente, son autores de sus canciones, la mayoría son poetas, literatos, y pasaba un poco lo mismo, tenían que cantar en sitios pequeños y donde no les vieran. ¿Por qué? Porque muchas de esas canciones eran muy irónicas con el gobierno soviético, y entonces pues algunos de ellos, como el caso de Alexander Galik, pues tuvo que exiliarse fuera de Rusia porque realmente le hacían la vida imposible. Otros, como Yuli Kim, pues por ejemplo, perdió el trabajo. Él creo que era profesor, y por ser disidente y cantar canciones que al gobierno soviético no le agradaban por esa ironía que tenían, ironizaban sobre la falta de libertad, ¿no? O faltas de ciertas libertades, pues de alguna manera pues siempre esas cosas se pagan, ¿no? Por último, quería mencionar solamente dos cosas, y es que también aquí tenemos un cantautor que ha sido realmente bastante, siempre está un poco como en la picota, ¿no? Que es Javier Crae. A Javier Crae, pues con Cuervo Ingenuo, hacía una crítica feroz realmente al gobierno socialista de Felipe González, porque, como sabéis todos, el gobierno socialista en las elecciones llevaba el lema de OTAN no a la no entrada en la OTAN, y cuando ya llega al poder Felipe González y el PSOE de aquella época, luego cambia de opinión, por las razones que sean, yo ahí no entro, y pide el sí. Y entonces Crae se siente muy decepcionado y escribe Cuervo Ingenuo, que, como sabéis, pues hace una ironía, la verdad, divertidísima, como si fuera un indio y lo hubieran engañado, ¿no? Entonces el estribillo dice: hombre blanco, hablar con lengua de serpiente, ¿no? Porque me has mentido. Entonces, bueno, pues esa canción, como sabéis, el realizador de televisión que estaba emitiendo el concierto de Joaquín Sabina en Madrid, en un gran teatro, pues cuando salió Crae, las cámaras no emitieron esa canción, porque no interesaba. Yo no sé si por orden del gobierno, pero desde luego el realizador, que como se autocensuró, no lo sé. Yo ahí no entro tampoco, pero de nuevo la censura, pues sea autocensura o sea censura con todas las letras, está siempre presente, ¿no? Y bueno, a Crae es que además le han pasado más cosas, ¿no? La propia canción de Brassens que él canta, la de Marieta, que la llama él, aunque en francés es Marinette, se llama Marineta, sería, ¿no? La traducción, o Marinilla, o algo así, de Marina, el diminutivo, ¿no? Pues como sabéis, dice gilipollas, en un momento dado Brassens lo dice en francés, ¿no? Que creo que es la traducción, es gilipollas, y Crae pues lo tradujo tal cual, ¿no? Así como se tomó otras licencias en la canción. Y entonces, si no recuerdo mal, él salió en un programa de Tola en televisión que se llamaba Si yo fuera presidente, y cantó esa canción allí. Y entonces, simplemente por decir gilipollas en la canción, pues creo que Televisión recibió multitud de llamadas diciendo que eso no podía ser de gente de un grupo de presión, o no sé si organizado o sin organizar, que decían que no era posible que en Televisión Española se dijera gilipollas en una canción, ¿no? Nada menos que de Brassens, ¿no? Que para mí es uno de los grandísimos, ¿no? Y bueno, y luego poco después a Crae también tuvo problemas por el famoso vídeo del crucifijo, que lo grabó un poco de manera informal, yo no sé si para sus amigos o por divertirse o por lo que fuera, en que metía un crucifijo como si fuera un asado en el horno, ¿no? Y entonces lo emitieron sin su permiso en Canal Plus, y al final le acabaron denunciando, tuvo juicio, y encima la propia el grupo Prisa acabó llamándole, declarando públicamente que era persona non grata a Crae. Bueno, es un señor que haga una cosa ahí que realmente no. O sea, quiero decir que quiero reivindicar un poco a Crae, porque realmente ha sido un cantautor que por todos los lados le han dado, o sea, tanto por el aspecto del lado religioso o por la cuestión política. Además, la canción que tiene ese matiz político, yo creo que de las mejores que se han hecho ha sido esta de Crae, ¿no? Las más divertidas, las más ingeniosas. Y bueno, pues eso, que quiero reivindicar un poco la figura de Crae como alguien que es que realmente se ha dado de tortajo en todo el mundo, y bueno, que no tiene problemas en ser el mismo, y es una cosa que enlaza con lo que ha dicho Fernando, ¿no? Esa honestidad, esa coherencia con uno mismo, ¿no? Y sobre todo ese valor de defender ese valor del humanismo, ¿no? Y
de los valores que verdaderamente importan del ser humano, de la libertad de expresión, del el poder decir las cosas que se llevan dentro y sobre todo si hay algo que no te gusta lo dices, aunque haya alguien, sea quien sea, que te pueda decir desde una autoridad, no, eso no nos gusta porque no casa con lo que nosotros decimos, no lo diga, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es lo importante, que la canción de autor, otras manifestaciones culturales, pero la canción de autor yo creo que es muy bueno que tenga ese matiz de siempre, ¿no? Que lo conserve, de defender el humanismo, es decir, lo que verdaderamente importa, ¿no? El que no haya sufrimiento, el intentar arreglar el mundo o hacerlo mejor, ¿no? Por lo menos desearlo. Y nada, no me enrollo más, que me he enrollado demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias. En fin, pues esto es lo que hay, que decía mi padre. Sí, sí, claro, ahora ya empieza el debate, la reflexión, las preguntas. Como estamos cerrando, voy a dar por el culo que me censura. Nada. Considera, estamos hablando de la censura y evidentemente eso pasó hace 20 o 30 años, existe la censura como concepto identificable, ¿no? Aquí en España, como por Franco, pero actualmente no existe de esta manera, pero ¿consideras que existe de otra manera la censura? Pues la verdad es que me he hecho esa pregunta antes de venir aquí y no sabría responderte. Tendría que verlo más. Yo sospecho que siempre hay algo. Es decir, siempre que alguien tiene en sus manos algo, va a intentar que las cosas sean como hoy, pero digo que es algo muy natural y muy humano. Yo digo, tengo 3 hijos y yo he cambiado de canal, lo reconozco, o sea, cuando ha habido alguna serie o algo que entiendo que son demasiado pequeños todavía para no entenderlo, ¿no? Entonces, no me importa reconocerme ahí como censor, porque creo que hasta cierto punto, yo sé que estoy diciendo alguna barbaridad, es bueno corregir las cosas moralmente. Otra cosa es que no deje de vivir a los demás por ser censor, no, es que mi vida es esta, esto es la verdad y solo esto. Si yo fuera un padre autoritario y dijera, es que como yo he vivido así, esto tiene que ser así y no salgáis de ahí, entonces yo no me gustaría reconocerme como un padre autoritario y absolutamente censor. Pero sí reconozco que si alguna vez hay algo que entiendo que les haría más mal que bien, pues sí, y yo creo que no es malo. En ese sentido creo que no es malo la censura. Y la autocensura digo lo mismo. Si yo creo que voy a hacer daño a alguien diciendo algo que es una persona a lo mejor honesta, pues preferiría no decirlo, ¿no? A lo mejor hacer una broma en una canción, un chiste pues, yo me autocensuro y no tengo ningún problema, ningún pudor en reconocerlo, ¿no? Prefiero no hacer daño y entonces a lo mejor una broma que se me ocurre muy divertida en una canción, pues no la hago, para no hacer daño a alguien, ¿no? No sé si respondo. Yo me gustaría, sobre el tema de la censura y la pregunta que hacía Jorge, es que el concepto de la censura es muy amplio. Porque, por ejemplo, si hay una censura, que es la que ahora está a lo bestia, que no es ya la del censor que pone ahí denegado, ni que quita un párrafo, ni que prohíbe una canción en televisión, sino que es la censura que impone la industria. Y en fin, yo creo que es muy fácil luchar contra un dictador que si tienes cojones, coge una pistola, le pega un tiro y te lo cargas. Te has cargado la dictadura. Luego seguirá, pero gracias a que murió Franco, que luchar con una dictadura que no es una persona, sino que se llama capitalismo, que se llama sociedad industrial, pero que es una auténtica dictadura y que ejerce la censura. Por ejemplo, os voy a dar, como estamos hablando de los años, os voy a dar un dato que a mí me pone el vello de punta, que lo publiqué en este libro y que creo que en la gráfica esta representa todo lo que estamos hablando de. Vamos a hablar de discos grabados, es decir, la industria. En el año 1969 en España se grabaron 11 discos, solo. Y además me acuerdo que eran de... En el año 70, 13. En el año 71, 17. Voy a dar un salto. En el 73, que cuando empieza la canción de autor en serio, tal, 21.
doy un salto. 75, muere Franco. 67. Transición. 76, año siguiente de morir Franco. 83. Año 77, después de morir Franco, segundo. Transición democrática, todavía no están las Cortes ni... 108. Existe la Constitución. Al año siguiente, 83. Al año siguiente, 63. Al año siguiente, 42. Al año siguiente, 38. Y en el 1982, 26. Es decir, en el 82 se editan por empresas discográficas la misma cantidad de discos que en el 73. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la canción de autor, cuando está Franco muriendo en aquella época, era un negocio. Se vendían discos como rosquillas. Nace un sello que se llama GOM, que era un sello donde edita Pablo Guerrero, todo el mundo. Nace un sello que se llama Pauta, que es de Ariola, que es un sello donde edita pues, desde Luis Llach hasta... Nace Edisa en Cataluña, que extiende su rama a Galicia y el País Vasco. Entonces, la canción de autor era un negocio, pero un negocio que te cagas. Cuando aparecen las Cortes y las reivindicaciones tienen que hacerse en el Parlamento, no es el cantautor, entonces la industria dice, bueno, esto se ha acabado. Porque claro, cuando tienes unas Cortes que son las que tienen que defender los derechos humanos, y el cantautor, muchos de ellos que tocaban 4 acordes y hacían unos poemas más o menos revolucionarios, bueno, en el caso de Luis Pastor se tuvo que dedicar a hacer un programa de ciego para poder sobrevivir aquellos años y tocar de ciego con Ametoy. Entonces, ¿qué ocurre? Que la industria baja. ¿Cuál es la situación actual? Es que no hay industria. Tienes un disco, o lo vendes tú en tus recitales o te lo comes. No hay industria. ¿Pero por qué no hay industria? Porque no interesa. Es decir, hoy en día el poder político se defiende de los derechos a través del capitalismo. Pero la izquierda, Podemos, la derecha y todo. Porque aquí quien manda es el capital. Y al capital no le interesa una canción social ni una canción que comprometa. Y por eso edita discos a quien... Y esa censura ahora mismo es la más dura, que es la de la industria, la del capital. Y ya termino, en ese sentido, cuando decía Carlos, por ejemplo, antes, que, claro, la censura surge cuando el cantor tiene capacidad de conectar con el pueblo. En cuanto ven que viene, ahí es cuando hay que... Bueno, y luego, por honor a la verdad, decir que hubo gente que luchó contra la censura, que tuvo cárcel porque cantaba lo que le prohibían, eso hay que decirlo. Y luego hay un dato muy bonito, hubo gente, que no podemos hablar hoy, que es el exilio. Hubo una canción del exilio tremenda, gente que se exiliaba a París, a Francia, a Alemania, hasta el punto que estamos haciendo una serie de televisión, empezamos a hacer lo del exilio y todas las series de televisión hemos hecho un capítulo y del exilio nos han salido 2 y nos falta tiempo. Y os cuento una anécdota preciosa, que es pura historia española. Chicho Sánchez Ferlosio, uno de los grandes cantautores de este país, graba un disco en París, con el famoso Gallo Rojo, Gallo Negro, que era la canción emblemática. O por ejemplo la Mina de Asturias, etcétera, ¿no? Graba un disco en París, sale y en la tapa de atrás del disco dice: no nombramos el nombre del autor por seguridad para la persona. ¿Qué ocurre? Que Chicho no quería largarse, Chicho quería vivir en España y entonces no dio el nombre de las canciones. Bueno, un antólogo alemán compra el disco en París y crea una antología, la primera antología de la canción protesta. Y entonces coge las canciones de ese disco y las coloca en la antología como anónimas, porque allí dice que no se nombra el autor. Este cancionero alemán, que yo lo tengo, cae en manos un buen día de Joan Baez.
de John Baez, lo compra en Alemania en uno de sus conciertos, empieza a ver porque venían canciones de Francia, canciones de Italia, canciones de España, y en canciones de España veo unas canciones como El Gallo Rojo, etcétera, anónimas. Y entonces le gusta, y como las anónimas no hay que pedir permiso, se coge un disco, el famosísimo disco Gracias a la Vida, y incorpora una canción de Chicho, pero aparece como anónima. Y empieza a cobrar derechos como loca. A todo esto, como Chicho no lo había dado de alta en autores, ahora no podía dar de autores. Pero espera, Joan Baez se va a Chile, va un día a comer a casa de Víctor Jara, y entonces le dice a Víctor: he encontrado un libro con unas canciones en castellano que te van a encantar. Y entonces dice: lo llevo aquí. Y entonces le enseña, Víctor Jara se enamora, estaba preparando un concierto con Quilapayún en México, incorpora una canción de Víctor, y en el disco de México dice Víctor, cuando la presenta: os voy a presentar una canción española anónima que viene de la Guerra Civil. Era de Chicho. Es alucinante la historia, ¿no? Alucinante. Y quedó como anónima. Quedó como anónima. Y ese libro recorrió el mundo entero, esa antología, ¿no? O, por ejemplo, dos franceses hicieron una excursión de París, dos italianos, vinieron a España con un 600 a investigar la canción política. Iban por los bares grabando canciones a la gente. Y la gente cantaba. Y la gente cantaba canciones, la grababan y sacaron un disco, que luego no se hizo en España, se hizo en Uruguay, de canciones contra Franco y contra la dictadura. Curiosamente, cuando a mí me llega el libro, que lo tengo también, te pone a investigar y eran poemas de Celaya, poemas de Pacheco, poemas de Otero, poemas de Alberti. Es decir, la gente cantaba en los bares, pero no se sabía de quién era la letra, y resulta que eran canciones de Celaya o de Alberti, entre las cuales hay un término que es genial, y es que Franco va al País Vasco, es una canción divina, va a comulgar, y cuando va a comulgar la hostia se le atraganta y se queda sin respiración y se muere, ¿no? Y queda muerto ahí al lado, en el púlpito, en el altar, ¿no? Y entonces la canción dice: pues, ¿será verdad lo que estamos viendo? Parece el general. Dice: sí, sí, el general. Y dice, bueno, pues ha muerto de una hostia bien dada, ¿no? Eso era anónimo, y ¿sabes de quién es? De Blas de Otero. De Blas de Otero. Y dice: hostia. Entonces hubo una... Perdón. No, A ver, Julio, ¿qué quieres decir? No, espera, que que no ha terminado. No, a ver si lo entendí, lo comparto también. Hace 30 años, en la época de Franco, se censuraba como un censor, con un concepto identificable. Yo creo que ahora lo que tú decías, ¿no? Es la industria la que no existe, esa industria. O sea, antes llegaban más fácil a los escaparates de audiovisuales, como la televisión, la prensa, la radio, y ahora no llegan ni siquiera allí. Entonces, antes, al estar allí en los escaparates, en la tele, en la radio, ya le censuraban sus obras. Aquí es que ni siquiera puedes acceder a esos escaparates, ¿no? Yo creo que esa sería un poco la diferencia entre la actualidad y lo que... Porque el mundo va por otros derroteros. Bueno, existe el internet, pero hay algunos que tendrán éxito y la mayoría se pierden en el océano del internet, o sea, que son otros medios de difusión que no existían antes, ¿no? También. Sí, en cuanto a los medios de difusión, yo anoche creo que conté esta anécdota que nos estamos planteando nosotros en nuestro periódico. Resulta que tenemos más visitas en las redes sociales que en el propio periódico. Y claro, te llega a plantear y dices: ¿para qué estoy trabajando? ¿Para Facebook, para Twitter o para mi medio y substitutivo? Y nosotros, como decía Carlos antes, en el mundo del periodismo tenemos una autocensura diaria por muchas cuestiones, sobre todo económicas más que políticas. Me gustaría que te vinierais más, ¿no? Al medio. Dime. O dinos. Lánzalo por delante. Aquí vale. Al medio. Yo lo que voy a decir, lo voy a decir. Venga, Julio. No, que va a hablar este señor. Perdón. No, después yo... Vale, luego Julio. Con lo que
a llevar a gala, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Por habéis organizado. Y en cuanto al tema de la censura, sí que es verdad que este sistema sí que tenía esa habilidad de esta sutileza en cuanto a la censura, ¿no? Pero creo que ha perdido esta sutileza. También es un efecto casi del propio sistema, cómo va cayendo, ¿no? Y ha pasado aquí en Extremadura hace unos meses en el que los campamentos de dignidad, no sé si los conocéis, los campamentos que tienen la renta básica, etcétera, en Mérida se ha sancionado a un ciudadano que después de una asamblea tenía la costumbre de cantar la mala reputación de Brassens. Llegó la policía y le ha sancionado con 400 o 500 euros a esta persona. Es decir, que está perdiendo la sutileza, el sistema de censura, y han tenido un aumento de sanciones que también está afectando también a la manera de expresarse a través de la canción, ¿no? Digo, para que Marcos, si va a hablar del tema... Apunto una cosa muy... hacer una reflexión. Aparece un movimiento como Podemos, al margen del problema que tiene ahora Podemos. Y el primer congreso se cierra con una canción que es La Estaca. Hacen la concentración en la Puerta del Sol. Yo esa mañana en el Buen Día utilizo una canción que es Todo Cambia, que es una canción que no es política, que habla del cambio físico. Me la copian y la cantan, vamos, la oye una persona que yo conozco y la consideran que es el himno que hay que cantar en la Plaza Mayor. Pero yo me pregunto, es que no hay canciones, es que no hay canciones. Es que de La Estaca para acá, o de Albén para acá, o de Alalba para acá, no han surgido canciones de gente joven que pudieran llevarse. ¿Por qué? No porque no se hagan, que se hacen, sino porque los medios no las hacen. Es decir, nadie conoce canciones. Entonces, la situación es muy crítica. Y por eso hay que incidir mucho en que hay que hacer canción protesta. Canción protesta en el sentido, por ejemplo, La Estaca. Es decir, una magia de Louis Llach, una magia absoluta, es cómo buscaban los términos en los cuales los censores, que eran más brutos que tacones, no podían captar la sensibilidad de un... Si yo tiro el viejo Siget, si yo tiro por aquí y tú tiras para allá, cae, 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 ningún censor percibe que La Estaca era Franco. O Alalba. Alalba, que tú ahora vas a los parques, ves a las chiquitas tocando al alba y les preguntas, ¿qué tocáis? Una cosa, una canción de amor de Aute. Vale, de Aute. Está hablando de las penas de muerte. Es decir, esa sutileza. Hoy en día, digo, no hay canciones. Es decir, ¿por qué? Porque se ha quedado un vacío, porque hay una censura no descarada, sino muy sutil, que no permite que llegue al pueblo un canto de revolución, un canto movilizador. Aquí tenemos la censura del tiempo. Comentando tú de la censura, tú aceptando que en algunas ocasiones puedes convertirte en un autocensor, como todos podemos convertirnos en autocensores, pero también estás de esa manera desarrollando la iniciativa en la persona a la que censura de que después coja su libertad. Y al final buscará la forma de que cuando tú te acuestas a dormir, ver esa película donde se daban tiros y había tanta sangre. Eso lo hemos hecho también todos de una manera u otra, ¿no? La censura como gran generadora de libertad. Y por otro lado, yo creo que tampoco hay que echarse un poco los perros encima cuando uno tiene que autocensurarse a diario en su trabajo, porque eso es lo que le genera a uno la entrada de dinero para poder comer, ¿no? Lo que sí hay que generar también la libertad de poder desarrollar áreas o espacios, en este caso Cantautaria puede ser una de ellas, ¿no? Áreas y espacios donde esas cosas que no se ven y esas cosas que no se muestran se puedan mostrar y se puedan ver primero a poca gente que después se las generará también a otras, ¿no? O sea que la censura no es tan mala cuando detrás hay personas que son capaces de reivindicar la libertad y la imaginación para poder saltarse, ¿no? Muy bien. Estela, tú querías hablar también, ¿no? No, bueno, ya no viene al hilo de... Ah, no. No, pero puedes hablar lo que quieras. No, bueno, era también un poco en ese sentido, ¿no? De que nosotros mismos podemos llegar a ser, yo como madre, como él decía, a veces censuro cosas. Ahora, por ejemplo, está muy de moda pues otro tipo, una serie de autores también, por ejemplo, voy a dar nombre, por ejemplo, Melendi, a mí me encanta, pero reconozco que no es una música, por ejemplo, que si ya lo escuchan y a mí no me gusta que lo escuchen, no porque no me encanta a mí, pero los términos y palabras que usan en sus canciones a mí personalmente no me parecen apropiadas para un determinado público.
público. Y bueno, por eso a veces yo misma censuro en mi casa, pues oye, Sí, no... pero es que odio las confusiones, no confundamos lo que es la censura con lo que es la educación. Vamos a ver. Claro, es que no podemos decir que un padre, yo soy un padre que no deja al hijo, no sé qué, un censor. La culpa no. la tiene Carlos por haber dicho eso. Es que eso crea confusión. Y hay una cosa que se llama educación, que es construcción de la personalidad. El hombre no es libre hasta que no tiene construida su personalidad. Claro. Y mientras que no tiene construida la personalidad, hay que educarle. Y educarle es imponerle valores, darle valores. Entonces, no vamos a ser cara para no ser censores con los hijos, pues que hagan lo que quieran. Miren, no. Claro. No. Cuando tenga la personalidad madura, lo que quieran. Pero indiscutiblemente, yo no le voy a decir a mi niño, para no ser censor, que vale lo mismo que oiga a Rafael cantando no sé qué, que lea Luis Ya. Yo intentaré que oiga Luis Ya. ¿Por qué? Porque le quiero y quiero. Pero la censura no es. La educación no tiene que ser. No es represiva, pero lo que hace es formarla. En ningún momento confundamos educación. Bueno, no, sí. Porque es que es peligrosísimo. Porque entonces ahora que los niños piensen lo que quieran. Y no, mire, no. El amor tiene que ver mucho con la ternura. Muy bien. Y si no hay ternura, no hay amor. Miguel, ¿quieres decir algo? ¿O no va? ¿O lo vas a decir esta tarde? Esta tarde, ¿no? Estoy encantado. Muy bien. ¿Y Marta, quieres decir algo? También esta tarde. Bueno, muchas gracias. Nos vemos esta tarde. Y mañana, el que quiera venir a las 12, tenemos la segunda parte, que resultará también interesante. Bueno. Oye, el que no tenga chapa, que me lo diga, que lo digo. Ahora ya no voy a poder editar.